Bueno, hay que fragmentar ese cristalino y poner otro, como un lente dentro en vez del cristalino. Eso, en eso consiste. Entonces se va a retirar el cristalino y se va a reemplazar por un blanco, ¿cierto? Independientemente de la técnica, el objetivo es el mismo. ¿Okay? Entonces, al tener ustedes también acá el cristalino, ¿cierto? Entonces, al tener que retirar ese cristalino, entonces se convierte en una, por la anatomía, se convierte en una cirugía intraocular, ¿cierto? Entonces, lo primero que está haciendo acá es cortar lo que es la conjuntiva. ¿Ok? Esa es la conjuntiva que va cortando con una tijera. Durante la cirugía, el paciente en todo momento está consciente, debe estar despierto y se le coloca una anestesia tópica. ¿Ya? No siente dolor, pero debe estar despierto. ¿Okay? Acá ustedes están viendo el grande del ojo, pero es una estructura bastante pequeña y las pinzas que utilizamos son bastante pequeñas también. Por lo que necesitamos operar siempre con microscopio. Entonces, ahí está cauterizando los vasos sanguíneos sangrantes cerca del limbo, ¿no es cierto? ¿Por qué no hace una incisión aquí directamente? ¿No es más fácil? ¿Sí lo ven? Ahí está marcando con un compás el tamaño de la incisión que vaya a hacer para asegurarse que tenga una dimensión de milímetro. Y con este bisturí está logrando hacer una pequeña incisión por donde más o menos va a ser un túnel para lograr ingresar a la cámara anterior. Ese es un entelaminador que va a separar las capas sin dañar el endotelio. Entonces, con eso va a delaminar hasta cierto punto y todavía no va a ingresar a la cámara anterior. Pero fíjense, ya el humo acuoso como que ya comienza a salir, ¿no es cierto? Adicionalmente a esto va a hacer unas paracentesis accesorias. Fíjense que aquí dice 1.0, eso pues significa que esta incisión que va a hacer, que este instrumento mide 1 milímetro de diámetro. Entonces, incisiones de 1 milímetro de diámetro son las que va a hacer. ¿Para qué sirven estas paracentesis? Para manipular con otros instrumentos a través de estas incisiones. Para ayudarse a operar aquí adentro. En este caso ha hecho 3 incisiones, ¿cierto? Entonces con este cuchillete va a lograr ingresar ahora sí a la cámara anterior. Ahora sí hay comunicación. Entonces lo que va a hacer es colocar ahí un aire para proteger el endotelio corneal. Y adicionalmente va a colocar un colorante azul de tripano. El objetivo de ese colorante va a ser teñir la cápsula del cristalino, la cápsula anterior del cristalino, para que se pueda identificar mucho mejor. Mientras se va teñiendo esto, el médico va a construir un cistótomo, que no es nada más que una aguja que le dobla la puntita para hacer una especie de garra, para que vaya rasgando esa cápsula. Entonces la puntita está doblada, ¿cierto? Va a retirar ese colorante ahora con solución fisiológica y también va a retirar esa burbuja. Entonces ya queda teñido la cápsula del cristalino. Ahora va a introducir el cistótomo y va a comenzar a rasgar esta parte de acá central. No se olviden que el cristalino está rodeado por esa cápsula, ¿no es cierto? Entonces hay que liberar
retirar y separar. Poco a poco, fíjense cómo va sacando como una telita, ¿no es cierto? Eso lo va a hacer alrededor de todo el cristalino. Ahí ya se puede ver. Aquí ya se diferencia el cristalino de lo que es la cápsula, ¿no es cierto? Entonces va a sacar esta porcioncita, todo eso va a retirar. Y no se olviden que el cristalino está adherido a esta capa, ¿no es cierto? Entonces no es móvil por el momento. ¿Qué es lo que va a hacer luego? Va a colocar una cánula entre la corteza, entre la cápsula y el cristalino. Ahí en el medio va a colocar una cánula y va a inyectar solución fisiológica. Esa solución fisiológica va a hacer que automáticamente por el agua se va a ir separando el cristalino de esta cápsula. Y ya va a ser móvil y se va a poder destruir sin afectar la cápsula. Fíjense, con esa cánula va a colocar entre la cápsula y el cristalino y va a inyectar agua y plum. Se separan las dos estructuras. Y fíjense, ahora ya se mueve el cristalino. Entonces ahora, con este instrumento que es el faco fragmentador, va a utilizar ondas de ultrasonido para destruir este cristalino y por el mismo aparato se van a ir aspirando los restos. Hay diferentes técnicas para extraer la catarata dependiendo de muchos factores. En este caso ustedes están viendo una de las más comunes hoy por hoy, que es la facofragmentación. La idea es la misma de la cirugía, retirar el cristalino y reemplazar por un lente irregular. Fíjense ahí, con una de ultrasonido va a comenzar a hacer un canal a través de lo que es el cristalino. Y la idea de esta técnica es destruir el cristalino en porciones cada vez más pequeñas para poder ser aspiradas por la misma máquina. Adicionalmente, por una de las paracentesis se hila con este instrumento. Y ahí va a separar las dos partes, va a partir el cristalino. Abrir un poco la puerta. Eso ahí, para que no resfriemos, si no nos vamos a desmayar. Entonces cada vez porciones más pequeñas del cristalino va a ir destruyendo, va dividiendo y por la misma máquina se va aspirando. Fíjense ya la diferencia, se nota, ¿no es cierto? Ya el fondo de ojo se logra ver. Y listo. Van a ver unas de esas niñas pasando por ahí. ¿Vale? Entonces ya es el fondo de ojo, el paciente está afágico y ya no tiene cristalino. ¿Verdad? Pero si se fijan, la cápsula está todavía, ¿no es cierto? Hay que retirar esa cápsula. ¿Por qué se retira esa cápsula? ¿Alguien sabe? Ni idea. Entonces va a retirar esta cápsula. Fíjense cómo telita va saliendo, ¿no es cierto? Entonces a través del mismo faco va retirando esta cápsula y va a quedar lo más limpio posible para colocar el lente intraocular, ya que no tiene cristalino, entonces se limpia todo eso y
va a proceder a colocar el lente intraocular, que previamente se ha medido con los instrumentos que ya les he mencionado en las anteriores clases. Se hace una medición exacta del lente intraocular correspondiente a cada ojo. Entonces, ahí está aspirando todo lo que son las cortezas y algún resto que quede de cristalino. Entonces ahí están viendo los vasos sanguíneos. En este caso el lente intraocular que va a colocar lo va a colocar con una pinza. Actualmente hay diversas maneras de colocar el lente intraocular, pero en este caso la incisión ha tenido que ser, al ser una pinza, ha tenido que ampliar un poquito la incisión, el tamaño de la incisión, y está colocando el lente intraocular que está doblado con una pinza. Ahora ya utilizamos, vienen los lentes precargados con unas inyecciones que directamente uno lo pone. Entonces, ¿qué es lo que te favorece eso? Que no tenés que estar ampliando la incisión, y aparte pues ya es abrir y inyectar, no tenés que estar montando una pinza, nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, una vez que lo coloca el lente intraocular donde estaba el cristalino, esto tiene unas patitas, se llaman ápticas, por lo cual se sostiene en el lugar donde está bailando, ¿no es cierto? Entonces, luego vuelve a ingresar lo que es el faco fragmentador, pero en este caso para realizar una última limpieza de algún detrito que estuviera, ¿no es cierto? Entonces, el paciente prácticamente ya se encuentra otra vez con su cristalino, pero artificial, ¿no es cierto? Está posicionando bien. Y en eso básicamente consiste. El hecho de haber hecho una incisión más grande, esto obliga a que se verifica siempre las filtraciones. Las incisiones, como son tan pequeñas, normalmente se sellan automáticamente, no necesitan punto. Pero hay ocasiones como esta, por ejemplo, en la que, fíjense, manchan, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que hay todavía fluido, ¿no es cierto? Lo más recomendable en incisiones grandes para evitar que suceda alguna fuga, va a suturar entonces la parte donde hizo la incisión. Esto te evitas haciendo la otra técnica que les dije con la inyección de lente intraocular, una menor incisión, ¿no es cierto? En este caso está suturando la esclera, la incisión principal en la que ha hecho con un hilo mononylon 10 ceros. Este punto no se lo va a retirar, pero adicionalmente, como hizo un corte en la conjuntiva, ¿no es cierto? Esa conjuntiva también va a tener que suturarla a este nivel. Entonces ahí está haciendo un punto simple de la actividad. Y se cortan los cabos. Ahí está acomodando otra vez la conjuntiva a su posición y va a colocar un punto acá. Y eso básicamente es toda la cirugía. Fíjense cómo ya está transparente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cirugía de catarata. Otra de las cirugías más comunes son las cirugías de trigo. En este caso, pero ya no es una cirugía intraocular, en este caso ya es un tejido fibroso de la conjuntiva que ha ido fibrosándose e invadiendo la córnea. Entonces, lo que hay que hacer es debridar ese tejido de la córnea, retirar ese tejido y cortar todo ese tejido fibroso para que no vuelva a
aparecer. Entonces lo que está haciendo aquí es dilucionando ese tejido de la córnea. Y fíjense cómo es aquí de brillante, ¿no es cierto? Se da una idea de qué tan perfecta es la córnea, ¿no es cierto? A este nivel. Y se van a fijar cómo queda acá. Entonces, ¿qué va a pasar si tiene alguna imperfección en la córnea? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe? Mira cómo está la córnea. Está alterando por su curvatura, ¿no ve? Imagínate, ¿no? Incluso aquí se ve como, mira, no es lo mismo esto que está brillando a esto, ¿no? Entonces sigue hay un daño, ¿no? Por eso es que la pterigión debería operarse antes que invada la córnea, para evitar hacer esto. Porque este tejido va desde acá, va creciendo. Es la típica carne viciosa que le dicen, ¿no es cierto? Entonces ustedes están viendo acá todo el tejido fibroso que ha retirado. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es sacar un injerto del mismo ojo, de la conjuntiva superior, y ese tejido que está sano lo va a trasplantar acá. Va a hacer un autoinjerto. Ahí está retirando. Va a cauterizar los vasos sanguíneos que estén sangrando. El paciente todo momento está despierto, porque hay momentos en los que le dice que debe mirar a un lado, mire para abajo, mire para este lado, ahí por ejemplo. ¿No es cierto? Tiene que colaborar el paciente para lo siguiente. Ahí está cauterizando los vasos sanguíneos sangrantes. Entonces ahora que ya se retiró todo eso, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Es formar una ampolla en la conjuntiva, va a colocarle lidocaína obviamente, ¿no? Y va a retirar ese tejido de dimensiones similares a estas y para hacer un autoinjerto de acá a acá. Un tejido sano, un tejido que ya es faltante, ¿cierto? Entonces poco a poco va a ir retirando lo que es conjuntiva sana. Fíjense. Fíjense cómo lo desplaza. Y le pide al paciente que mueva su ojo, ¿cierto? Hasta posicionarlo en la posición donde estaba ese tejido fibroso. Entonces ahí está el tejido nuevo, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer ahora es fijar ese tejido con puntos alrededor. Esa es la parte más rara de la cirugía en realidad. Ahí está. Estos puntos se hacen con un hilo modelo ISO. Poco a poco entonces va suturando con todo el tejido y varios puntos. Y estos puntos normalmente los va a retirar como cualquier punto, ¿no? Día a día, por lo menos de haber permanecido después de la cirugía. Y básicamente
básicamente eso es toda la cirugía. Ahí están viendo todos los puntos y el tejido injertado, como siempre. Y adicionalmente a esto va a colocar un corticoide para ayudar al proceso de cicatrización. Y eso sería prácticamente toda la cirugía. Ahí. Termina la cicatrización. En eso consiste. Esas son las dos cirugías más frecuentes en oftalmología. Pregunta. ¿Duda? Doctor, Por los puntos, ¿el paciente no sentiría sensación de cuerpo extraño después de la cirugía? ¿Y qué se puede hacer para que, por ejemplo, no se frote? Decirle que no lo frote. ¿Qué sería la medicación? No, antibióticos y nada. Claro, son muy extraños que no puedes evitar eso. Si le estás haciendo una porra, lo único que tienes que decirle es que no se duele. Nada más. Es bastante molestoso. Yo me enteré de eso, de Ike, más que todo, y es una mierda. Tras que moves el ojo, pincha. A mí me pasó, digamos, no sé exactamente cómo será, pero a veces, mientras uno no es el paciente, no entiende, ¿no? Pero a mí me dolía. Tras que mover 1 milímetro tu ojo, ya sonaste, duele, hincha. Entonces lo que hacía yo era mantener ahí y mover con toda mi cabeza ahí, para que no duele, y mantener el otro, porque en el momento que abrís este abre y este mueve, y el otro hace caso, obviamente, ¿no? Entonces duele. ¿y de dónde se retiró el injerto? ¿Cicatriza? ¿O cómo es su proceso? Claro, la conjuntiva se regenera. ¿Qué tiempo tarda en cicatrizar aproximadamente? ¿Cicatrizar qué? Los puntos que tienen. 10 días. Como cualquier cirugía con su punto, 10 días se mantiene, ¿no? Después deja de sentir la molestia. No, pues se retiran los puntos. Claro. No, si no puede. Y aquí en la cirugía se llama primero le deja causar ánimo. Y una operación así más o menos cuánto cuesta.